Cuando Rubén llegó a casa tras una larga jornada de trabajo bajo el sol sevillano, no imaginaba que su mejor amigo y su esposa lo estaban esperando con una traición que cambiaría su vida para siempre. Lo que parecía una conversación incómoda se convirtió en una puñalada al alma. Pero lo que nadie vio venir fue la venganza silenciosa que dejaría huella para siempre. Rubén Ortega tenía 36 años, pero su vida parecía detenida en una rutina que había empezado 16 años atrás, cuando se casó con Clara, su novia del instituto. En aquel entonces, no tenían nada más que promesas, una pequeña habitación alquilada en 2 hermanas, y un futuro por construir. Ahora vivían en una urbanización a las afueras de Sevilla, con una casa completamente pagada, 2 coches y una hija de 14 años, Abril, que era la razón de todo. Rubén no era un hombre de grandes discursos ni de sueños extravagantes. Medía cerca de 1,90 m y tenía el cuerpo curtido por casi 2 décadas de trabajo físico. Electricista desde los 18, con licencia de maestro desde los 24, Rubén prefería los cables, los planos y las herramientas al papeleo o las conversaciones largas. Su trabajo en una empresa contratista, Alfa Electricidad, era estable, bien remunerado, y le permitía mantener a su familia sin sobresaltos. Nunca quiso más que eso. Clara, en cambio, sí había cambiado. Al principio, ella compartía su entusiasmo por las cosas sencillas, las tardes de paseo, las películas los viernes, los desayunos en familia. Pero con los años, empezó a mirar más allá de esa rutina, aunque nunca lo expresó en voz alta. Se dedicó durante años a cuidar de Abril, a mantener la casa en orden, y a organizar cenas que siempre parecían sacadas de un catálogo de familia feliz. La figura de Tomás entró en la historia como una sombra cómoda. Amigo de Rubén desde la infancia, se había ido a Madrid a estudiar empresariales y regresó con un máster, una empresa propia y un coche que costaba más que todo lo que Rubén tenía. Era carismático, soltero, y siempre hablaba de lo afortunado que era Rubén por tener una familia tan unida. Se presentaba en casa a menudo, traía vino caro, historias de negocios y regalos para Abril. Nunca pasaba desapercibido, pero Rubén, leal como pocos, jamás sospechó nada. La amistad con Tomás era una de esas pocas cosas que Rubén conservaba de su juventud. Habían crecido en la misma calle, compartido meriendas, castigos, e incluso alguna pelea con otros chicos del barrio. Para Rubén, era más un hermano que un amigo. Y para Abril, un tío que siempre tenía tiempo para escucharla. Durante años, la vida siguió un guión tranquilo, vacaciones en la costa, domingos de barbacoa, cumpleaños con globos y pasteles. Rubén no era feliz en el sentido cinematográfico de la palabra, pero estaba en paz. Y eso, para él, era suficiente. A veces, cuando volvía a casa después de 12 horas de trabajo bajo el sol, y encontraba la cena servida, la casa en silencio y a Clara leyendo en el sofá, pensaba que lo había hecho bien. No necesitaba más. No deseaba más. Había hecho todo por ellas. Por Clara, que había dejado sus estudios para cuidar de Abril. Y por Abril, que se parecía tanto a él en lo testaruda como a su madre en la inteligencia aguda. En esos momentos de calma, Rubén se convencía de que la vida era justa. Que el esfuerzo tenía recompensa. Que el amor resistía el paso de los años si se cuidaba con acciones, no con palabras vacías. Pero la calma no siempre es señal de estabilidad. A veces, es solo el silencio antes del derrumbe. Y ese derrumbe estaba a punto de comenzar. En agosto. Era un lunes caluroso de agosto cuando todo empezó a desmoronarse. Rubén había pasado el día revisando una instalación en un bloque sin ascensor del centro de Sevilla. Terminó empapado en sudor, con la espalda cargada y las manos llenas de polvo. Solo quería llegar a casa, ducharse y cenar tranquilo con Clara y Abril. Cuando aparcó frente al chalet, vio algo familiar y a la vez fuera de lugar, el coche de Tomás. No era extraño verlo allí, pero había algo raro. Eran apenas las 6, y él solía aparecer más tarde, a la hora de la cena o los fines de semana. Esa tarde, sin embargo, algo no encajaba. Entró por la puerta principal y no oyó nada. Ni la televisión, ni pasos, ni la risa de Abril, que solía correr a abrazarlo en cuanto lo oía llegar. Aquella ausencia lo inquietó más que cualquier grito. ¿Dónde está Abril?, preguntó Rubén, dejando las llaves sobre la mesa. Clara respondió desde el salón, con una voz neutra que no usaba desde hacía años.
Se fue a casa de su amiga Daniela. Dijo que iba a dormir allí. Tomás estaba sentado junto a ella en el sofá, con una copa de vino en la mano y una expresión que Rubén no supo leer de inmediato. No era alegría, ni incomodidad. Era algo más frío, más premeditado. ¿Todo bien?, preguntó Rubén, y entonces notó el intercambio de miradas entre ellos. Clara evitaba su mirada. Tomás tenía los labios apretados. Tenemos que hablar, dijo Clara. Rubén se quedó quieto. Había algo en el tono de su esposa que le encendió una alarma muy vieja, algo enterrado desde hacía mucho tiempo. Déjame ducharme primero, vengo de una obra con 35 grados encima, dijo él, intentando no sonar nervioso. En el baño, bajo el agua fría, intentó encontrar explicaciones. ¿Estaba embarazada? ¿Algún problema con la salud de alguien? ¿Un accidente? ¿Tomás había venido como apoyo? Pero mientras más lo pensaba, más se instalaba la sospecha. Al salir, se secó rápidamente y bajó. Clara y Tomás seguían en el mismo sitio. Él se sentó frente a ellos, en el sillón individual. Clara respiró hondo. Rubén, tú sabes cuánto te aprecio. Eres un buen hombre, un gran padre. Las palabras eran una mala señal. Nadie empieza una conversación con cumplidos si va a decir algo bueno. Pero, siguió, Tomás y yo, estamos enamorados. Rubén parpadeó. No entendía. O no quería entender. Miró a Tomás, esperando que lo negara, que dijera que era una broma de mal gusto. Pero no. Él solo agachó la cabeza. Clara seguía hablando, como si recitara algo memorizado. No fue planeado. Pasó. Pero sentimos que tenemos que ser honestos contigo. Vamos a estar juntos, y quiero el divorcio. El silencio que siguió fue brutal. Rubén no respondía. No sabía por dónde empezar. 20 años de historia juntos se disolvían en segundos. Clara tomó aire para seguir, pero Rubén levantó la mano. ¿Te acostaste con él? Ella no dudó. Sí. Claro que sí. La respuesta fue como un disparo. No había arrepentimiento, ni vergüenza. Solo una afirmación directa. Rubén se levantó lentamente. No vuelvas a dirigirme la palabra, Tomás. Ni una sola vez más. Porque si lo haces, te rompo los dientes. ¿Está claro? Tomás asintió en silencio. Clara intentó intervenir. No hace falta que reacciones así. ¿Así?, interrumpió Rubén. ¿Cómo quieres que reaccione? Me habéis apuñalado por la espalda los dos. ¿Qué esperabas? ¿Un brindis? Se giró hacia ella, la furia contenida en cada palabra. Y no vas a quedarte con mi hija. No después de esto. Clara se cruzó de brazos, fría. Rubén, tú trabajas 12 horas al día. Yo estaré en casa, puedo ofrecerle estabilidad. Podemos organizar las visitas. No va a vivir contigo ni con este hipócrita, rugió Rubén. No he partido el lomo todos estos años para que mi hija me vea los fines de semana porque su madre decidió cambiarme por una cartera más gorda. Clara contraatacó con una frase que Rubén nunca olvidaría. Nunca debimos casarnos. Lo hice por costumbre, por miedo. No por amor. Y luego, lo remató. Tomás y yo funcionamos. Lo nuestro es real. No queríamos hacerte daño, pero... Pues lo lograsteis, interrumpió él. Y más vale que no intentes pelear por la custodia, porque si lo haces, no pienso contenerme. Voy con todo. La tensión llenó la sala como un gas invisible. Sin decir más, Rubén salió de la habitación. Clara y Tomás se quedaron allí, derrotados y al mismo tiempo satisfechos. Pensaban que eso era todo. Que el daño ya estaba hecho. Pero no sabían que la peor parte aún estaba por comenzar. Rubén pasó las siguientes semanas como un autómata. Dormía poco, comía menos y funcionaba únicamente por inercia. La rabia inicial había dado paso a una tristeza espesa, corrosiva, que lo mantenía en silencio durante horas. Solo hablaba con su abogado,
que le explicaba que las leyes no estaban de su lado. Clara tenía más posibilidades de quedarse con la custodia, sobre todo porque Abril era menor y las autoridades buscaban mantener la estabilidad del menor. Y Tomás, con su empresa, podía garantizar una vida cómoda. Lo único que le daba esperanza era Abril. Tenía 14 años, y su opinión podía influir en el dictamen del juez. Rubén confiaba en que su hija lo elegiría. Habían compartido tanto, los paseos por el río, las clases improvisadas de electricidad en el garaje, las risas viendo películas absurdas. Él sentía que entre ambos había un lazo que ni la traición de Clara podía romper. El día de la audiencia, Rubén llegó temprano. No quiso mirar a Clara ni a Tomás. Cuando Abril salió de hablar con el juez, venía con los ojos rojos. Él intentó abrazarla, pero ella bajó la mirada. Algo en su expresión lo alertó. Cuando el juez dio su veredicto, Rubén sintió que se le apagaba el mundo. Custodia primaria a la madre. El menor permanecerá en el domicilio actual para preservar su entorno. Todo se derrumbó en un instante. Su hija, su casa, su vida. Clara, que había renunciado voluntariamente a la pensión compensatoria gracias a los ingresos de Tomás, lo miró brevemente, como quien observa a un extraño. Abril no se giró. Rubén firmó los papeles. Escuchó las explicaciones sobre visitas, pagos, fechas. Todo le sonaba lejano, como si hablasen de la vida de otro. Salió del juzgado sin despedirse. La voz de su abogado le llegaba amortiguada, como desde un túnel. Cuando Abril se acercó para abrazarlo y le susurró «Papá», Rubén no respondió. No podía. Sentía que incluso ella, su Abril, lo había traicionado. Esa noche, Rubén no durmió. Se sentó en el sofá con una botella de vino barato y una carpeta con papeles, contratos, escrituras, documentos varios. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Si todos habían elegido seguir adelante sin él, él haría lo mismo. Pero a su manera. Durante los días siguientes, se movió con una eficiencia silenciosa. Vació la casa. Regaló muebles, donó ropa, vendió herramientas. Se deshizo de todo lo que no cupiera en su coche. Lo poco que dejó fue para Abril, sus libros, su cama, sus fotos. Luego escribió un cheque con el importe total de la manutención hasta los 18 años de su hija y lo dejó sobre la encimera. Sin nota. Sin explicación. A la vecina de enfrente, la señora Encina, le dejó un recado. Si Clara pregunta por mí, dile que la veré en el infierno. Después desconectó el móvil, canceló tarjetas, vació cuentas y desapareció. Cuando Clara fue a recoger a Abril aquella tarde y encontró la casa vacía, pensó que Rubén se había mudado. Pero al ver que también se había llevado todas sus pertenencias, menos las de Abril, supo que no era una simple mudanza. El mensaje de la vecina confirmó su sospecha. Lo que no esperaba era encontrar sobre la mesa ese cheque. Clara se quedó inmóvil, con la hoja en la mano, temblando. No por el dinero, sino por el significado. Rubén no solo se había ido, había desaparecido de sus vidas. De verdad. Abril, al enterarse, se derrumbó. Gritó. Lloró. La acusó de haberlo echado de sus vidas. Clara no supo qué responder. No había palabras suficientes para tapar la verdad. Pasaron los meses. Rubén no volvió a aparecer. Abril cumplió 15 años esperando una llamada. No llegó. Clara intentó justificarlo con frases vacías, pero la herida ya estaba hecha. Tomás se mudó a la casa de Rubén. Convirtió la habitación de Rubén en su despacho. Pero algo se había roto. Abril apenas le dirigía la palabra. Clara, por primera vez, empezó a entender la magnitud de lo que habían hecho. Rubén, mientras tanto, vivía en otro lugar. Otra ciudad. Otro nombre. Había alquilado un cuarto en la casa de una anciana, doña Ruth, que no pedía mucho a cambio, solo ayuda con reparaciones y compañía para no sentirse sola. Él no hablaba de su pasado. Solo trabajaba, dormía y, a veces, bebía. No tenía redes sociales. No llamaba a nadie. No quería ser encontrado. Pero en su cabeza, una imagen lo perseguía, la mirada de Abril al salir del despacho del juez.
Los ojos llorosos. La culpa mezclada con miedo. Y el abrazo que no pudo devolver. Había hecho su elección. Se había ido. Pero la paz seguía sin llegar. Clara creyó que, con el tiempo, todo se calmaría. Que Abril, al crecer, entendería. Que Tomás y ella podrían construir una nueva etapa sin mirar atrás. Pero se equivocó. Aquel primer cumpleaños de Abril sin Rubén fue un desastre. Clara preparó una fiesta pequeña, invitó a algunas amigas y le regaló un teléfono nuevo, pero nada funcionó. Abril pasó gran parte del día encerrada en su cuarto. A medianoche, cuando pensó que su madre dormía, la escuchó llorar bajito. Clara no dijo nada. Solo apoyó la espalda en la puerta y esperó a que el llanto cesara. Nunca mencionó a Rubén, pero las dos sabían que su ausencia lo había inundado todo. La vida con Tomás siguió, pero no como Clara esperaba. Se casaron al poco tiempo, en una ceremonia sencilla. Abril asistió, pero sin sonreír en ninguna foto. Tomás intentó acercarse a ella, incluso la ayudó con los deberes, le regaló libros, la llevó de compras. Pero la distancia era permanente. Él era parte del problema. Y Abril no lo perdonaba. Intentaron tener un hijo, pero no lo lograron. Pasaron por clínicas, tratamientos, exámenes. Nada funcionó. Clara guardó el dolor en silencio, sin decirlo, pero lo sentía cada vez que pasaba por la habitación vacía que habían preparado. Con el tiempo, Abril empezó a salir más con su amiga Daniela. Se volvió más independiente, más cerrada. Su relación con Clara se volvió tensa, distante. No había reproches directos, pero el juicio estaba presente en cada gesto. A veces, Clara sentía que la casa era solo un espacio compartido, no un hogar. Mientras tanto, Rubén seguía desaparecido. Vivía con la anciana que le alquilaba la habitación en una pequeña localidad a 3 comunidades de distancia. Trabajaba en negro con un contratista que no hacía preguntas. Pagaban poco, pero le bastaba. Tenía un colchón en un cuartito al fondo de la casa y acceso al baño. Cada tarde, después del trabajo, ayudaba a doña Ruth con pequeñas reparaciones, fugas, enchufes, pintura. Ella le hablaba de su juventud, de su difunto esposo, de su hijo que vivía en Alemania. Rubén escuchaba en silencio. Nunca hablaba de sí mismo. Solo escuchaba. Solo existía. Había creado un mundo sin vínculos. Sin riesgos. Sin recuerdos. Al menos, eso intentaba. Pero los recuerdos no se iban. En los silencios de la noche, le venía la imagen de Abril en su bicicleta. O riendo en la playa. O dormida en el sofá después de ver una película. A veces se preguntaba si estaba bien. Si todavía pensaba en él. Pero nunca cedía. No escribía. No llamaba. Se había ido para no volver. Clara seguía aferrada a la esperanza de que un día, Rubén apareciera. No por ella. Por Abril. Pero ese día nunca llegó. Cuando Abril cumplió 18, recibió un coche como regalo. Agradeció con cortesía. Luego se fue todo el día con amigas. Clara se quedó en casa, sola, mirando por la ventana. Pensó en Rubén. En cómo habría reaccionado él, en lo que habría dicho, en la cara que pondría al ver a su hija mayor de edad. Y lloró. De nuevo. La graduación fue el siguiente golpe. Abril, sentada entre casi 400 estudiantes, buscó entre el público a alguien que sabía que no estaría. Vio a su madre y a Tomás en la tercera fila, saludándola. También vio a los padres de Daniela, que la habían acompañado y apoyado en silencio desde la separación. Les sonrió. Y entonces, al fondo del auditorio, entre la multitud, creyó ver a alguien. Un hombre alto, con gafas y el pelo largo. Estaba de pie, sin aplaudir, inmóvil. Parpadeó. Miró otra vez. Ya no estaba. No dijo nada. Guardó la imagen para sí. No estaba segura de si había sido real o producto del deseo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, preguntándose si aún era posible encontrarlo. Pero no hizo nada. Parte de ella lo entendía.
Otra parte lo odiaba. Y otra, simplemente, lo echaba de menos. Clara y Tomás regresaron a casa en silencio. Intentaron hablar de lo bien que había salido todo, pero ambos sabían que algo faltaba. Clara miró el asiento trasero del coche, el vestido de Abril, el diploma enrollado. Y pensó en lo que había perdido. En lo que había destruido. La estabilidad que tanto decía buscar se había convertido en una cárcel emocional de la que no sabía cómo salir. Pasaron los años. Abril se mudó para estudiar en la Universidad de Barcelona. Se formó como maestra, encontró un novio estable. Clara y Tomás seguían juntos, aunque la relación ya no tenía la pasión del inicio. Más bien era una convivencia tranquila, con silencios que no molestaban pero tampoco sanaban. Un día, Clara intentó contactar al abogado de Rubén. Quería saber si había alguna forma de enviarle una carta, una señal, algo. Pero el hombre le respondió que no tenía autorización para compartir información. Ni siquiera sabía si Rubén seguía en el país. Lo único que podía asegurar era que no estaba muerto. No le habían notificado lo contrario. Esa respuesta la dejó vacía. Abril, en sus momentos más vulnerables, escribía mensajes para su padre en una libreta. Nunca los enviaba. Algunos estaban llenos de reproches. Otros de preguntas. Uno solo decía, te sigo esperando, aunque ya no sé si quiero verte o solo que me recuerdes. Rubén no sabía nada de eso. Pero una tarde, mientras ayudaba a doña Ruth a cambiar una lámpara, algo en su interior se rompió. Sostuvo el foco unos segundos, con las manos temblorosas, y luego se sentó. No lloró. No dijo nada. Solo entendió, de forma clara, que por más lejos que huyera, el pasado seguiría ahí, esperando. El tiempo, al contrario de lo que prometen los refranes, no lo cura todo. A veces solo cubre las heridas con polvo. A 7 años del divorcio, Clara ya no intentaba justificar lo que había hecho. Aprendió a convivir con el peso de sus decisiones. Rubén no había vuelto a aparecer. No había ni una carta, ni una llamada, ni un gesto. Ni siquiera cuando Abril ingresó en la universidad. Ni en su cumpleaños número 21. Nada. Clara y Tomás seguían juntos, pero sin grandes celebraciones. No hubo hijos. No hubo nuevos comienzos. Su matrimonio era más una asociación de costumbre que una historia de amor. Las comidas eran silenciosas, las noches predecibles. Se querían, sí, pero ese querer tenía más de resignación que de deseo. En los momentos clave, cuando la casa se quedaba en silencio, Clara volvía a pensar en Rubén. En cómo había desaparecido con una frialdad que la había dejado paralizada. Al principio lo consideró cobarde. Luego lo llamó cruel. Después lo entendió. Porque aunque ella había sido quien dio el paso, quien rompió la estructura, Rubén había sido quien cargó con las consecuencias de todos. La venganza de Rubén no fue escandalosa. No gritó. No destruyó. No exhibió a nadie. Su venganza fue desaparecer, dejar un vacío que ni los años, ni el dinero de Tomás, ni los logros de Abril, pudieron llenar. Abril, por su parte, vivía en Barcelona con su pareja, Benjamín. Era feliz. O al menos eso decía. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Era amable, pero distante. A veces, cuando sus amigas hablaban de sus padres, ella guardaba silencio. Les contaba que su padre vivía lejos, que era reservado. No mentía, pero tampoco contaba toda la historia. Una noche, mientras revisaba viejas fotos para preparar una sorpresa de aniversario para Clara, encontró una imagen de cuando tenía 5 años, sobre los hombros de su padre en la playa. La miró largo rato. No lloró. Solo murmuró, ojalá hubieras vuelto, aunque fuera una vez. Al otro lado del país, Rubén seguía en su rutina. Ya no vivía con doña Ruth. Ella había fallecido 2 años atrás. Le dejó una pequeña herencia y una carta agradeciéndole por haberle dado compañía y paz en sus últimos días. Con ese dinero, Rubén alquiló una pequeña casa en un pueblo aún más remoto. Tenía trabajo asegurado con un viejo amigo del contratista anterior, siempre en efectivo, siempre bajo otro nombre. No se había vuelto a enamorar. No lo intentó.
Había convertido la soledad en su refugio. A veces, en las noches más frías, sacaba una caja de zapatos donde guardaba 3 fotos. Una de Clara en su primer aniversario, otra de Abril a los 6 años. Y una última donde estaban los 3 abrazados en el parque. No lo hacía para torturarse. Era solo para recordar que, por un tiempo, había sido feliz. Nunca buscó castigo para Clara ni para Tomás. No los expuso, no los persiguió. Su salida del mundo no fue un acto de rabia, sino de supervivencia. Sabía que quedarse significaba arrastrar una herida que crecería. Así que cortó. No por cobardía, sino porque entendió que había cosas que no podían repararse. Ni con terapia, ni con tiempo, ni con disculpas. La última vez que alguien lo reconoció fue un camionero que había trabajado con él en Sevilla. Rubén negó todo. Dijo llamarse Samuel, que no conocía a nadie de Andalucía. El otro no insistió. Pero esa noche, Rubén durmió mal. El día que Abril se licenció como maestra, Rubén estaba a cientos de kilómetros reparando el sistema eléctrico de un almacén. No sabía la fecha exacta de su graduación, pero esa semana se sintió extraño. Intuyó que algo importante estaba pasando. Esa noche, se sentó solo en una cafetería y escribió en una servilleta: «Lo siento, hija. No por irme, sino por no poder volver». La dobló y la guardó en su billetera, junto a una vieja foto de Abril en su primer día de colegio. Al año siguiente, mientras Clara y Tomás celebraban su 10º aniversario con una cena sin grandes palabras, y Abril recibía una oferta para trabajar en una escuela de primaria, Rubén se preparaba para cambiar de ciudad otra vez. Un cliente lo había recomendado para un trabajo en la costa norte, y había decidido aceptar. No por huir, sino por seguir adelante. Aunque en el fondo, ya sabía que huir se había vuelto su forma de existir. Nunca dejó de pensar en Abril. Pero tampoco creyó tener el derecho de volver. Sentía que su abandono había sido su castigo, y también su liberación. Clara había roto su mundo. Pero él había elegido no reconstruirlo. Esa fue su venganza. Silenciosa. Implacable. Irreversible.